Voy a escribir la primera parte 5.000 palabras de la historia en español, siguiendo el outline y aplicando la estructura para crear una historia exitosa según el documento adjunto. Si no haces lo que queremos, quédate en la calle, desaparece de nuestras vidas. Fueron las últimas palabras que escuché de mi hijo Alejandro antes de que cerrara la puerta del coche de un golpe y acelerara dejándome sola bajo la lluvia torrencial. A mis 62 años, sin teléfono, sin dinero, abandonada en una carretera desolada cerca de Granada, supe que algo dentro de mí había muerto para siempre. Mi nombre es Rosa Vega, y durante 40 años fui profesora de literatura en un respetado instituto de Andalucía. Tras la muerte de mi marido hace 8 años, cedí la casa familiar a mi único hijo Alejandro y su esposa Valeria. Lo hice por amor, por ese instinto maternal de sacrificio, que ahora me parecía una cruel broma del destino. Todo cambió hace 6 meses cuando sufrí un pequeño derrame cerebral. Fue entonces cuando comenzaron las humillaciones. Cada día escuchaba a Valeria quejarse del trabajo extra, que suponía mi presencia, del coste de mis medicinas, del espacio que ocupaba en su lujoso apartamento en Granada, ese mismo apartamento que antes había sido mi hogar durante 30 años. Esa tarde Alejandro había propuesto un paseo especial. Condujimos durante horas hacia Sierra Nevada. La confusión inicial dio paso a una alegría infantil por salir después de semanas de confinamiento en casa. Cuando comenzó a llover, Alejandro inició una discusión sobre mi testamento. Quería que modificara el documento para dejárselo todo a él, eliminando a mi sobrina Marisol, quien siempre había cuidado de mí. «No entiendes, madre. Soy yo quien te cuida ahora», me gritó Alejandro cuando me negué. El coche se detuvo bruscamente en el arcén de una carretera secundaria. «Bájate», ordenó Valeria desde el asiento del copiloto sin siquiera mirarme. «Pero está lloviendo, hijo». «¿Dónde estamos?», pregunté desorientada. «O firmas los papeles o te quedas aquí mismo. Estamos hartos de tus ingratitudes», respondió Alejandro con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. Cuando intenté razonar, simplemente salió del coche, abrió mi puerta y me sacó a la fuerza. Caí en el barro, mis piernas demasiado débiles para sostenerme. La lluvia se mezclaba con mis lágrimas mientras veía el coche de mi propio hijo alejarse en la oscuridad sin mirar atrás. En el auto quedó mi bolso con mis documentos, medicinas y los pocos ahorros que me quedaban. Todo se había esfumado. Intenté levantarme varias veces, pero mi cuerpo temblaba de frío y miedo. Mis rodillas cedieron y volví al suelo embarrado. Fue entonces cuando escuché el sonido de unas ruedas sobre el asfalto mojado. Al principio pensé que era Alejandro regresando arrepentido, pero al girarme vi una silueta diferente emergiendo entre la niebla. Era una señora mayor en una silla de ruedas eléctrica protegida por un impermeable transparente. Detrás de ella, un hombre alto sostenía un enorme paraguas. Se detuvo frente a mí, sus ojos penetrantes fijos en mi rostro desolado. «¿Fue su hijo, verdad?», preguntó con una voz firme que contrastaba con su cuerpo frágil. No pude responder. Solo asentí con la cabeza mientras las lágrimas seguían cayendo. «Venga conmigo», me dijo. «Finja que es mi hija. Su hijo y su nuera se van a arrepentir amargamente de lo que hicieron hoy». «¿Quién es usted? ¿Cómo lo sabe?», balbuceé confundida y asustada. Ella sonrió una sonrisa que combinaba sabiduría y determinación. «Mi nombre es Mercedes Fernández y reconozco un abandono cuando lo veo. Venga antes de que coja una pulmonía». El hombre que la acompañaba se acercó extendiendo su mano para ayudarme. Dudé por un momento, pero ¿qué tenía que perder? Acepté la mano extendida y él me ayudó a levantarme. «Este es Miguel, mi asistente», explicó Mercedes. «Mi coche está justo allí. Va a estar bien ahora». Mientras Miguel me guiaba hacia un elegante sedán negro estacionado a pocos metros, miré a Mercedes y vi algo en sus ojos que me provocó un escalofrío. No era solo bondad. Era una determinación férrea, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y por qué. El interior del vehículo era lujoso y cálido, un contraste impactante con el lodo y la lluvia que me cubrían. Miguel me acomodó una manta sobre las piernas temblorosas mientras Mercedes me observaba con una intensidad desconcertante. «¿A dónde vamos?», pregunté. Mi voz aún temblaba. «A mi casa», respondió Mercedes con naturalidad. «No se preocupe, estará a salvo allí». Miré por la ventana viendo cómo la carretera desolada desaparecía mientras avanzábamos por un camino que yo no conocía. Era extraño cómo en cuestión de minutos mi vida había dado un giro tan radical. De repente me di cuenta de que estaba en un coche con desconocidos, sin que nadie en el mundo supiera dónde me encontraba.
¿Por qué me está ayudando?, pregunté. Porque sé lo que se siente, dijo ella simplemente. Sé lo que es ser desechada por quien debería protegerte. Miguel mantenía los ojos en la carretera impasible mientras el coche atravesaba la tormenta. Después de unos 30 minutos giramos en un camino privado que subía por una colina en las afueras de Granada. Cuando los faros iluminaron lo que había delante, mi respiración se detuvo. Era una imponente mansión de estilo andaluz, con grandes ventanales, un patio interior que se vislumbraba a través de la entrada y una fachada majestuosa. El tipo de lugar que solo se ve en las películas sobre la aristocracia española, no en la vida real. Miguel estacionó bajo una elegante pérgola y salió para abrir la puerta a Mercedes, activando el mecanismo que bajaba la plataforma para su silla de ruedas. «Vamos a entrar», me dijo. «Hay ropa seca esperándola y una habitación preparada». El interior de la mansión era aún más impresionante. Suelos de mármol, un patio central con una fuente típicamente andaluza, muebles antiguos que parecían tener historias que contar. Una mujer de mediana edad, con un aire eficiente y discreto, nos recibió en la puerta sin mostrar sorpresa al verme empapada y confundida. «Elena, esta es Rosa», anunció Mercedes. «Se quedará con nosotros un tiempo. Prepare un baño caliente y llévela al dormitorio azul, por favor». Elena asintió y me guió por una magnífica escalera de mármol. La seguí en silencio, todavía demasiado aturdida para hacer preguntas. La habitación era espaciosa y elegante, con una cama enorme y ventanas que daban a un jardín que apenas podía distinguir en la oscuridad. El baño caliente fue un bálsamo para mi cuerpo dolorido. Encontré un camisón de seda sobre la cama y batas suaves en el armario. Todo allí parecía haber sido preparado para recibirme como si mi llegada fuera esperada. Esta sensación me causaba escalofríos. Cuando bajé de nuevo encontré a Mercedes en el salón junto a la chimenea encendida. Su silla de ruedas estaba posicionada estratégicamente frente a las llamas, y ella observaba el fuego con expresión pensativa. «Siéntese, Rosa», me dijo indicando un sillón a su lado. «Elena traerá té y algo de comer». Obedecí sintiéndome todavía como en un sueño extraño. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté dándome cuenta de que nunca me había presentado. Mercedes sonrió. «Sé muchas cosas sobre usted, su hijo Alejandro, su nuera Valeria, la casa que les dejó el derrame que sufrió hace 6 meses. Incluso sé sobre su sobrina Marisol, a quien Alejandro quiere excluir del testamento». Me quedé boquiabierta. «¿Cómo es posible?» «Tengo mis métodos», respondió ella vagamente. «Lo importante es que sé que usted no merece lo que hicieron y créame, ellos van a pagar por esto». «No quiero venganza», murmuré, aunque una parte de mí no creía en mis propias palabras. «Solo quiero entender por qué mi propio hijo». «El dinero y el poder cambian a la gente, Rosa», interrumpió Mercedes. «Pero no siempre para bien. Alejandro y Valeria creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Vamos a mostrarles que están equivocados». Elena entró con una bandeja de té y pastitas típicas andaluzas. Mientras servía observé a Mercedes con más atención. A pesar de la silla de ruedas, había algo innegablemente poderoso en ella. Su cabello canoso estaba impecablemente peinado, sus ropas eran elegantes, y sus manos, aunque arrugadas, lucían joyas discretas pero visiblemente caras. «¿Quién es usted realmente?», pregunté cuando Elena salió. Mercedes tomó un sorbo de té antes de responder. «Soy alguien que aprendió que la justicia no siempre llega por los caminos convencionales, y mañana usted va a descubrir exactamente lo que eso significa». Aquella noche, acostada en la lujosa cama de esa misteriosa mansión, no pude dormir. La imagen de Alejandro abandonándome bajo la lluvia se mezclaba con el rostro enigmático de Mercedes y sus inquietantes palabras. Algo me decía que mi vida nunca más sería la misma. A la mañana siguiente me desperté desorientada. Por un momento pensé que estaba en casa, que toda la pesadilla del día anterior había sido solo un mal sueño, pero la elegante y desconocida habitación a mi alrededor confirmaba la dura realidad. Mi hijo me había abandonado en una carretera desolada, y ahora estaba en la mansión de una extraña que parecía saber demasiado sobre mi vida. Encontré ropa nueva doblada sobre una silla toda de mi talla, lo que solo aumentaba el misterio. Vestí un conjunto sencillo pero elegante y bajé las escaleras siguiendo el olor a café recién hecho. Mercedes estaba en el comedor, su silla de ruedas posicionada a la cabecera de una mesa larga y pulida. Miguel estaba de pie detrás de ella, como una sombra silenciosa y vigilante. Cuando me vio, sonrió. «Buenos días, Rosa.
Espero que haya dormido bien. Confieso que no mucho, respondí honestamente sentándome en el lugar que ella me indicó. Tengo muchas preguntas. Y tendrá respuestas, me garantizó mientras Elena servía café y un desayuno completo con tostadas, aceite de oliva, tomate y jamón serrano. Pero primero necesitamos resolver asuntos más urgentes. Sus documentos, por ejemplo, estaban en su bolso en el coche de Alejandro. Ya he provisto segundas copias, declaró ella casualmente como si estuviera hablando del tiempo. ¿Cómo eso es imposible en tan poco tiempo? Ella sonrió de nuevo, esa sonrisa misteriosa que comenzaba a inquietarme. Tengo conexiones y dinero, dos cosas que facilitan mucho la vida, Rosa. La observé con más atención mientras comíamos. Había algo familiar en ella, aunque estaba segura de que nunca la había visto antes. Alejandro ya debe haber notado mi ausencia, comenté. No se preocupe por eso, él no va a buscarla. ¿Cómo puede estar tan segura? Mercedes hizo un gesto a Miguel, quien inmediatamente tomó una tableta y me la entregó. En la pantalla había un mensaje de texto enviado desde mi número a Alejandro: hijo, he conseguido que una amiga me recoja. Me quedaré con ella un tiempo. Necesito pensar en todo esto. No me busques. Pero yo no tengo móvil. El mío estaba en el bolso, dije confundida. Lo sé, completó Mercedes. Ese texto fue enviado desde un nuevo número registrado a su nombre, pero que Alejandro no conoce. Él pensará que usted cambió de teléfono. Me quedé boquiabierta ante el nivel de planificación. ¿Por qué todo este esfuerzo? ¿Por qué le importa lo que me pasó? Mercedes dejó los cubiertos a un lado y me miró con una intensidad que me hizo estremecer. Porque Alejandro y Valeria no son las primeras personas en abandonar a alguien vulnerable por codicia. Y juré que mientras viviera usaría mis recursos para asegurar que personas como ellos enfrentaran las consecuencias de sus actos. Después del desayuno, Mercedes me invitó a un paseo por los jardines de la mansión. Miguel empujaba su silla de ruedas mientras yo caminaba a su lado, todavía asimilando todo lo que estaba sucediendo. El jardín era espectacular, con fuentes ornamentadas, estatuas de mármol y un cuidado patio andaluz con naranjos y rosales en flor. Nos detuvimos bajo una elegante pérgola cubierta de bugambillas, donde Mercedes despidió a Miguel con un gesto. Rosa, comenzó ella cuando estábamos solas, hay algo que necesito mostrarle. Sacó del bolsillo un pequeño control remoto y presionó un botón. Para mi sorpresa, un panel se deslizó en el suelo de la pérgola, revelando una pantalla digital incrustada. Con otro botón, la pantalla se encendió mostrando una imagen que reconocí al instante: mi antigua casa, donde ahora vivían Alejandro y Valeria. ¿Qué es esto?, pregunté alarmada. Tengo cámaras instaladas en varios puntos estratégicos alrededor de su casa, explicó ella con calma. No es ilegal si están en espacios públicos. La imagen cambió mostrando a Alejandro y Valeria en el salón. No había sonido, pero era claro que estaban discutiendo. Alejandro parecía nervioso, pasándose las manos por el cabello repetidamente mientras Valeria gesticulaba con rabia. Están discutiendo sobre usted, dijo Mercedes. Valeria está preocupada de que pueda haber ido a la policía. Alejandro está asegurando que no lo haría, que usted siempre fue demasiado débil para confrontarlos. Sentí un dolor profundo al ver a mi hijo hablar de mí de esa forma, incluso sin escuchar sus palabras. ¿Cómo podía conocerme tan poco? ¿Por qué me muestra esto? Pregunté, sintiendo que se formaban lágrimas en mis ojos. Para que entienda con quién está tratando. No están arrepentidos, Rosa. Solo están preocupados por las consecuencias para ellos mismos. La imagen cambió de nuevo, mostrando a Alejandro en el despacho hablando por teléfono. Parecía agitado. Ahora está hablando con su abogado, explicó Mercedes. Está preguntando qué sucede con su herencia si usted desaparece por tiempo suficiente para ser declarada muerta. Sentí que mi corazón se encogía. Mi hijo está planeando mi muerte. No exactamente, pero está explorando opciones para beneficiarse de su ausencia. Cerré los ojos, incapaz de seguir viendo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué le importa tanto mi situación? Mercedes apagó la pantalla y el panel volvió a cerrarse en el suelo de la pérgola. Por un largo momento permaneció en silencio, mirando los jardines con una expresión distante. Hace 20 años, comenzó ella finalmente, yo era una mujer muy diferente. Sana, activa, con una carrera prometedora como jueza en el Tribunal Supremo. Tenía un único hijo, Javier, y una nuera ambiciosa, Pilar. Su voz tembló ligeramente, la primera demostración de vulnerabilidad que yo veía en ella.
Cuando sufrí un accidente que me dejó parapléjica, me acogieron en su casa. Al principio todo parecía bien, pero poco a poco comenzaron los comentarios, las quejas, las humillaciones, exactamente como le pasó a usted. Sentí un escalofrío al darme cuenta de las similitudes entre nuestras historias. Una noche después de una discusión sobre dinero me llevaron a un paseo. Javier detuvo el coche en un área aislada cerca de Ronda y me abandonó allí en mi silla de ruedas sin teléfono, sin dinero, sin nada. Dios mío, murmuré horrorizada. Me quedé horas en ese lugar hasta que una pareja me encontró y llamó a la policía. Cuando me rescataron, tomé una decisión: nunca más sería una víctima y usaría todo lo que tenía, mi conocimiento jurídico, mis conexiones, mi dinero, para vengarme y para ayudar a otras personas en la misma situación. ¿Y qué pasó con su hijo?, pregunté temerosa de la respuesta. Una sonrisa sombría se formó en sus labios. Javier y Pilar lo perdieron todo, absolutamente todo. Tardé años, pero logré probar que habían desviado dinero de la empresa donde trabajaban. Él fue arrestado. Ella lo abandonó. Cuando Javier salió de la cárcel era un hombre destrozado, sin dinero, sin esposa, sin futuro. El modo en que hablaba sin demostrar remordimiento alguno me asustó. Y no sintió pena, era su hijo. Dejó de ser mi hijo en el momento en que me dejó para morir en esa carretera, respondió ella fríamente. Desde entonces he ayudado a otras mujeres como nosotras, Rosa, mujeres traicionadas por aquellos que debían protegerlas. ¿Y qué planea hacer con Alejandro y Valeria?, pregunté, mi corazón disparado. Lo mismo, respondió ella simplemente. Voy a arruinarlos completamente a menos que usted me pida que me detenga. La miré confundida. ¿Por qué me daría esa elección? Porque la venganza debe ser una elección consciente, Rosa. No quiero que me culpe más tarde cuando se dé cuenta de la extensión de lo que voy a hacer. Usted necesita decidir. ¿Quiere que su hijo y su nuera paguen por lo que hicieron o prefiere simplemente seguir adelante? Miré los jardines inmaculados a nuestro alrededor, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Una parte de mí quería gritar: «¡No, deténgase!», proteger a Alejandro a pesar de todo. Pero otra parte, una que apenas reconocía en mí misma, quería verlo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Necesito tiempo para pensar, respondí finalmente. Tiempo es algo que nos sobra, dijo Mercedes, maniobrando su silla de ruedas para volver a la mansión. Pero recuerde, mientras usted piensa, ellos están planeando cómo deshacerse de usted permanentemente. En los días que siguieron viví en un extraño limbo. La mansión de Mercedes era como un mundo aparte, protegido y aislado de la realidad. Me presentaron a los empleados. Además de Elena y Miguel, había jardineros, guardias de seguridad y un equipo de personas que trabajaban en oficinas en el sótano, cuyas funciones exactas nunca quedaban claras. Todas las mañanas Mercedes me mostraba nuevas imágenes de la casa de Alejandro. Vi a mi hijo y a Valeria seguir con sus vidas normalmente, sin mostrar remordimiento, discutiendo cómo dividirían mis bienes en caso de que yo nunca más apareciera. El dolor que sentía al ver aquellas escenas era indescriptible, pero Mercedes insistía en que yo necesitaba ver. La verdad duele, pero la ilusión mata, decía ella. Una mañana particularmente fría, Mercedes me llevó a una parte de la mansión que yo aún no conocía. Era una especie de galería con retratos en las paredes y objetos en vitrinas. Parecía un museo privado. «Estas son las otras mujeres que ayudé», explicó ella mientras Miguel empujaba su silla lentamente por el pasillo. «Cada una tiene su historia, su dolor, su redención». Miré los retratos de mujeres de diferentes edades. Todas tenían una mirada que mezclaba dignidad y determinación. Bajo cada foto había una pequeña placa con un nombre y 2 fechas. «¿Qué significan esas fechas?», pregunté. «La primera es cuando fueron abandonadas. La segunda es cuando obtuvieron justicia». Al final del pasillo había un espacio vacío en la pared. «Este lugar está reservado para usted», dijo Mercedes con una sonrisa enigmática. Esa tarde recibí una visita inesperada. Una mujer de mediana edad, elegante y con un aire de autoridad, se presentó como Lucia Morales, abogada personal de Mercedes. Trajo una carpeta llena de documentos. «Señora Rosa», comenzó formalmente, «estoy aquí para discutir sus opciones legales». «¿Opciones legales?», repetí confundida. «Sí». Mercedes me pidió que preparara diferentes estrategias dependiendo de lo que usted decida hacer en relación con su hijo y su nuera.
Lucía abrió la carpeta y comenzó a explicarme en términos claros pero técnicos cómo podríamos proceder. Una opción era simplemente garantizar mi seguridad e independencia financiera, anulando cualquier poder que Alejandro tuviera sobre mis bienes. Otra opción más agresiva involucraba denunciarlo por abandono de persona vulnerable, lo que podría resultar en serias consecuencias legales. Y luego estaba la tercera opción que Lucía presentó con una neutralidad profesional que contrastaba con la gravedad de lo que sugería podríamos arruinar a Alejandro y Valeria completamente usando los recursos y conexiones de Mercedes para exponer fraudes que ellos ni siquiera sabían que estaban cometiendo. ¿Fraudes qué fraudes?, pregunté alarmada. Aún ninguno, respondió Lucía con calma. Pero podríamos crear evidencia convincente. Eso sería ilegal, murmuré horrorizada. Técnicamente sí, admitió Lucía, pero Mercedes tiene maneras de garantizar que nada se vuelva contra usted. La elección es suya, señora Rosa. ¿Qué desea hacer? Cuando Lucía se fue me quedé sentada sola en la biblioteca por horas contemplando qué hacer. Por la noche Mercedes me encontró todavía allí perdida en mis pensamientos. ¿Ya decidió?, preguntó ella maniobrando su silla para quedar a mi lado. ¿Cómo puedo elegir entre proteger a mi hijo y protegerme a mí misma?, respondí angustiada. Él hizo esa elección cuando la dejó en esa carretera, recordó Mercedes, su voz firme pero no cruel. Alejandro eligió el dinero en lugar de usted. Es mi hijo, insistí con lágrimas corriendo por mi rostro. Mercedes tomó mis manos entre las suyas. Y justamente por ser su hijo, la traición fue tan dolorosa. Rosa, usted no está eligiendo entre él y usted. Está eligiendo entre seguir siendo víctima o tomar las riendas de su vida nuevamente. ¿Y si elijo no hacer nada? Si simplemente quiero irme a comenzar de nuevo en otro lugar. Entonces respetaré su decisión, dijo ella. Le proveeré un lugar para vivir cómodo y seguro. Pero Alejandro y Valeria seguirán creyendo que pueden hacer lo que hicieron sin consecuencias y harán lo mismo con otros. Aquella noche fue la más difícil desde que llegué a la mansión. Soñé con Alejandro de niño, su carita risueña cuando lo llevaba a la escuela, su primer diente caído, su graduación, su boda. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Dónde me había equivocado? A la mañana siguiente tomé mi decisión. Encontré a Mercedes en el jardín admirando las rosas que florecían con la primavera que se acercaba. Quiero que sepan lo que hicieron, dije mi voz más firme de lo que jamás había estado. Quiero que sientan el peso de sus acciones, pero no quiero destruirlos completamente. Mercedes me estudió por un momento como evaluando mi resolución. ¿Está segura la clemencia puede ser interpretada como debilidad? No es clemencia, corregí. Es elección, mi elección. Quiero que Alejandro y Valeria pierdan lo que más valoran, dinero y estatus, pero quiero darles la oportunidad de reconstruir sus vidas como mejores personas, la oportunidad que ellos no me dieron a mí. Una sonrisa lenta se formó en el rostro de Mercedes. Usted es más fuerte de lo que imagina Rosa y más sabia de lo que yo era cuando estuve en su lugar. Esa misma tarde Lucía regresó con nuevos documentos. El plan era simple pero ingenioso. Revelaríamos que Alejandro había cometido negligencia profesional en algunos casos lo suficiente para manchar su reputación y hacer que perdiera clientes importantes, pero no para que fuera encarcelado o inhabilitado de la abogacía. En cuanto a Valeria, descubriríamos y expondríamos algunas manipulaciones contables que hacía en la empresa donde trabajaba. De nuevo lo suficiente para un descenso de puesto y pérdida de prestigio, pero no para un despido. ¿Y la casa?, preguntó Lucía. Técnicamente todavía es mía, respondí sin dudar. La quiero de vuelta no para vivir, sino para venderla y donar el dinero a instituciones que ayudan a adultos mayores abandonados. Mercedes asintió con aprobación. Una elección excelente. ¿Y dónde planea vivir? Esa era una pregunta para la que yo no tenía respuesta. No sé, tal vez alquile un apartamento pequeño, algo que pueda mantener con mi pensión. Tengo una propuesta mejor, dijo Mercedes. Quédese aquí. Conviértase en parte de lo que construí. Ayúdeme a encontrar y asistir a otras mujeres como nosotras. Miré a mi alrededor a la imponente mansión, a los jardines meticulosamente cuidados al imperio que Mercedes había construido a partir de su propio dolor. Era tentador, pero aterrador. ¿Por qué yo apenas me conoce? Conozco lo suficiente, respondió ella. Vi cómo reaccionó cuando enfrentó la traición.
Vi la compasión en sus ojos incluso cuando hablaba de castigar a su hijo. Usted tiene el equilibrio que a mí me falta, Rosa. Yo tiendo a ir demasiado lejos. Tal vez usted pueda enseñarme a encontrar un término medio. La propuesta me tomó por sorpresa. Necesito pensarlo. Naturalmente, asintió ella. Pero mientras piensa hay algo que quiero mostrarle, algo que tal vez ayude en su decisión. Mercedes me llevó a una sala que yo aún no conocía en el segundo piso de la mansión. Era un espacio amplio con varias mesas y ordenadores donde algunas personas trabajaban concentradas. En las paredes había pantallas que mostraban imágenes de diferentes lugares, residencias, oficinas, calles. Este es nuestro centro de operaciones, explicó ella. Desde aquí monitoreamos los casos que asumimos. En una de las pantallas reconocí mi casa. En otra vi el despacho de abogados de Alejandro. Una tercera mostraba la empresa donde Valeria trabajaba. Comenzamos a implementar el plan esta mañana, dijo Mercedes. El primer paso fue enviar un correo electrónico anónimo al jefe de Valeria sugiriendo que verifique ciertas discrepancias en las cuentas que ella gestiona. Observé fascinada y horrorizada al mismo tiempo mientras Mercedes me mostraba cómo el plan sería ejecutado en los próximos días. Era como asistir a una obra de teatro donde yo conocía el final, pero no los detalles de cómo llegaríamos allí. Y ahora, dijo ella guiándome hacia una mesa separada, vamos a preparar su reaparición. ¿Mi reaparición? Sí, cuando todo esté en marcha usted regresará, no como la madre frágil y dependiente que ellos abandonaron, sino como una mujer independiente y segura de sí misma. Esto es crucial para la última fase del plan. ¿Qué es? La confrontación, respondió Mercedes, sus ojos brillando. El momento en que usted los mirará a los ojos y ellos sabrán que perdieron. Mientras observaba a las personas trabajando diligentemente en sus ordenadores, implementando meticulosamente cada paso de nuestro plan, una extraña sensación me invadió. Una mezcla de miedo y determinación, tristeza y poder. Estaba a punto de cambiar mi vida para siempre, y aunque parte de mí temblaba ante la idea, otra parte, una que había permanecido dormida durante demasiado tiempo, se erguía lista para el desafío. Estoy lista, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Hagámoslo. Mercedes sonrió una sonrisa que por primera vez parecía llegar a sus ojos. Bienvenida a Fundación Aurora Rosa. El nombre viene del amanecer que sigue a la noche más oscura. Usted acaba de encontrar su nuevo comienzo. Y así, en medio de una sala llena de extraños que pronto se convertirían en aliados, sellé mi destino. La profesora jubilada que todos creían débil y manipulable había muerto en aquella carretera lluviosa. En su lugar nacía una nueva Rosa dispuesta a luchar no solo por su dignidad, sino por la de todas aquellas que como ella habían sido traicionadas por quienes más deberían haberlas amado. Lo que no sabía entonces era cuánto me cambiaría este camino ni cuántas vidas tocaría en el proceso. La rueda del destino había comenzado a girar y nada volvería a ser igual. La mansión de Mercedes se convirtió en mi hogar durante los meses siguientes. Aprendí a moverme en ella como si siempre hubiera vivido allí, descubriendo sus secretos y entendiendo su propósito mayor. Cada habitación, cada objeto parecía tener una historia que contar, historias de mujeres como yo que habían sido abandonadas y luego rescatadas. Lucía, la abogada, se convirtió en una presencia constante. Me orientaba sobre cuestiones legales y me ayudaba a entender cada etapa del plan que estaba siendo ejecutado meticulosamente. El centro de operaciones era como un hormiguero con personas trabajando día y noche monitoreando a Alejandro y Valeria, recolectando información, plantando pequeñas semillas de caos en sus vidas. El secreto, explicó Mercedes una tarde mientras tomábamos té en el patio andaluz rodeadas por el aroma de los naranjos, es nunca parecer que hay un plan. Cada golpe debe parecer coincidencia, mala suerte o consecuencia natural de sus propias acciones. Y así fue. Primero, pequeños contratiempos comenzaron a afectar a Alejandro en el trabajo. Un correo importante que nunca llegó, un cliente que canceló inexplicablemente un archivo que desapareció del sistema. Nada catastrófico, solo lo suficiente para dejarlo nervioso e irritable. En cuanto a Valeria, las discrepancias en sus cuentas fueron discretamente señaladas a su supervisor. No eran fraudes reales. Mercedes se aseguró de que nadie fuera falsamente acusado de un crimen, sino inconsistencias menores que sugerían incompetencia, no deshonestidad. ¿Por qué no simplemente revelar que me abandonaron?
Pregunté cierta vez mientras observábamos las pantallas que mostraban a Alejandro discutiendo acaloradamente con un cliente insatisfecho. Eso no sería suficiente para arruinar sus reputaciones. Sería su palabra contra la de ellos, explicó Lucía. Y desafortunadamente nuestra sociedad todavía tiende a desacreditar a las personas mayores, especialmente a las mujeres. Alejandro probablemente alegaría que usted está confundida exagerando o incluso inventando por resentimiento. Es más efectivo atacar lo que ellos realmente valoran: éxito profesional, dinero, estatus. Mientras tanto, mi propia transformación continuaba. Lucia había recuperado mis documentos y cuentas bancarias. Ahora tenía acceso a los recursos que Alejandro intentó quitarme. Mercedes insistió en que consultara a médicos especialistas para tratar adecuadamente las secuelas de mi derrame cerebral. Ha sido descuidada por demasiado tiempo, dijo ella con firmeza. Con el tratamiento adecuado, fisioterapia y medicación correcta, mi movilidad y energía mejoraron significativamente. También comencé a trabajar con una psicóloga, la doctora Isabel Ortiz, para procesar todo lo que había sucedido. El abandono, la rabia y la culpa que todavía sentía por estar castigando a mi hijo. La verdadera cura llega cuando usted entiende que no se está vengando, dijo la doctora Isabel durante una de nuestras sesiones. Está restableciendo el equilibrio. Una mañana, mientras desayunábamos, Mercedes me presentó un informe detallado sobre Alejandro. Había descubierto que mi hijo había cometido algunas irregularidades en su despacho de abogados. Nada criminal, aclaró ella, pero sí éticamente cuestionable. Ha estado cobrando horas extra a sus clientes por trabajo que nunca realizó y ha estado asesorando mal a algunos clientes para alargar sus casos. No puedo creerlo, murmuré, aunque una parte de mí no estaba realmente sorprendida. El Alejandro que me había abandonado en esa carretera ya no era el niño que yo había criado. Tenemos pruebas, dijo Mercedes deslizando una carpeta hacia mí. Correos electrónicos, facturas alteradas, testimonios de empleados descontentos. Todo lo necesario para presentar una queja formal ante el Colegio de Abogados. ¿Y eso qué conseguiría?, pregunté hojeando los documentos. Una investigación, en el mejor de los casos una suspensión temporal, pero lo más importante, dañaría seriamente su reputación. Los clientes importantes comenzarían a irse, los ingresos disminuirían. Sentí un nudo en el estómago. A pesar de todo lo que había hecho, una parte de mí todavía veía a Alejandro como mi pequeño, el niño que juró que siempre me protegería. ¿Y Valeria?, pregunté. Mercedes sonrió. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Hemos descubierto que ha estado maquillando algunas cifras en los informes financieros de su empresa. No es un fraude completo, pero sí lo suficiente para que sus superiores cuestionen su competencia. Esta mañana su jefe recibió un correo anónimo sugiriendo que revise con más detalle las cuentas que ella maneja. ¿De dónde sacaron toda esta información?, pregunté asombrada. Tengo mis métodos, respondió Mercedes vagamente. Digamos que hay muchas personas en Granada que me deben favores y otras que están dispuestas a ayudar por la causa correcta. Esa noche me quedé despierta hasta tarde observando las estrellas desde la terraza de mi habitación. Era esto lo que quería: arruinar la vida profesional de mi hijo y yo. No había otra forma de hacerle entender lo que había hecho. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Era Elena, la ama de llaves, con una taza de tila en una bandeja. La señora Mercedes pensó que podría necesitar esto para dormir, dijo con una sonrisa amable. La vi paseando por el pasillo hace un rato. Agradecí el gesto y tomé la taza. Elena se quedó de pie como si quisiera decir algo más. ¿Sucede algo, Elena?, pregunté. Ella dudó un momento antes de responder. Yo también fui abandonada, señora Rosa. Mi marido me dejó hace 15 años cuando tenía 50. Me quedé sin nada viviendo en la calle hasta que la señora Mercedes me encontró. La miré sorprendida. Su apariencia pulcra y eficiente no sugería un pasado tan traumático. ¿Y qué hizo Mercedes?, pregunté. Me dio un techo, un trabajo y luego me ayudó a recuperar lo que era mío. Mi marido tenía una carnicería, la había puesto a nombre de su hermano para que yo no pudiera reclamar nada. La señora Mercedes encontró pruebas de que el negocio era realmente mío, que yo había puesto el capital inicial. Al final recuperé el 50% del negocio. ¿Y tu marido? Quebró 2 años después. La última vez que supe de él estaba trabajando como ayudante en un bar de tapas en Málaga. Elena sonrió, pero sin malicia.
La justicia tarda pero llega. Buenas noches, señora Rosa. Después de que Elena se marchó, me quedé pensando en su historia. Quizás esto era lo correcto después de todo. No se trataba de venganza, sino de justicia, de restaurar el equilibrio en un mundo que había perdido el norte moral. Con esa tranquilidad renovada me dormí por fin soñando no con el pasado doloroso, sino con un futuro en el que las mujeres como Elena, como Mercedes, como yo misma ya no seríamos víctimas silenciosas. 3 meses habían pasado desde aquella noche lluviosa en la carretera. 3 meses en los que me había transformado no solo física, sino emocionalmente. Las sesiones de fisioterapia habían fortalecido mi cuerpo. La terapia con la doctora Isabel había fortalecido mi espíritu. Cada mañana me miraba al espejo y veía a una mujer diferente, erguida, segura, con una determinación en los ojos que nunca antes había poseído. Mi cabello antes descuidado lucía ahora un elegante corte que enmarcaba mi rostro. Mi ropa seleccionada con la ayuda de Mercedes era sobria pero elegante, proyectando una imagen de dignidad y autoridad. En el centro de operaciones observábamos cómo el plan daba sus frutos. Alejandro había perdido 3 clientes importantes tras las quejas anónimas sobre su ética profesional. Valeria había sido llamada a varias reuniones con recursos humanos y su jefe directo para explicar las discrepancias en sus informes. El estrés comenzaba a pasar factura a su matrimonio. «Es hora», declaró Mercedes una mañana de primavera. «Todo está listo para la confrontación». Mi corazón dio un vuelco. «¿Estás segura?» «Completamente. Alejandro y Valeria han puesto la casa en venta para cubrir las deudas crecientes. Tu casa que tú les habías dado. Es el momento perfecto». El plan era simple. Lucía había arreglado que yo apareciera como potencial compradora acompañada por Mercedes. Miguel nos llevaría en un coche discreto diferente a la limusina habitual de Mercedes. Durante todo el trayecto hacia mi antigua casa, intenté calmar mi corazón acelerado. Iba a ver a mi hijo después de meses, pero en circunstancias que él jamás podría imaginar. Llegamos puntualmente a la hora marcada. La casa que yo conocía tan bien parecía diferente, ahora más fría, menos cuidada. Miguel ayudó a Mercedes con la silla de ruedas mientras yo esperaba usando gafas de sol y un elegante sombrero que ocultaba parcialmente mi rostro. La agente inmobiliaria nos recibió en la puerta. Señora Fernández saludó a Mercedes con deferencia. «Y esta debe ser su amiga». «Rosa», respondí simplemente. «Solo Rosa». Entramos. La casa estaba organizada para la visita, pero noté pequeñas señales de declive, un sofá desgastado, paredes que necesitaban pintura nueva, objetos de valor que habían desaparecido, probablemente vendidos. «¿Están los propietarios?», preguntó Mercedes a la agente. «Sí, el abogado Vega y su esposa están en casa. Pidieron estar presentes durante las visitas». Mi corazón se aceleró aún más cuando oí pasos acercándose. Y entonces allí estaba él, Alejandro, mi hijo más delgado y con profundas ojeras, pero aún con ese andar confiado que había heredado de su padre. A su lado Valeria, tensa y claramente estresada. «Buenos días», dijo Alejandro extendiendo su mano a Mercedes primero. «Alejandro Vega, y esta es mi esposa Valeria». «Mercedes Fernández», respondió ella aceptando el apretón de manos. «Y esta es mi amiga, quien está interesada en la casa». Alejandro se volvió hacia mí con su sonrisa profesional ya en el rostro, listo para convencerme de comprar. Pero cuando me quité las gafas, la sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron en reconocimiento y shock. «Madre», susurró el rostro palideciendo. Valeria, que estaba a su lado, dejó escapar un pequeño grito. «No es posible». «Hola, Alejandro», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Valeria, veo que están vendiendo mi casa». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. La agente inmobiliaria, dándose cuenta de que algo estaba mal, murmuró una excusa y discretamente se alejó a otra habitación. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde has estado?», balbuceó Alejandro, todavía en shock. «¿Eso importa?», pregunté manteniendo la calma. «Después de que me abandonaste en esa carretera bajo la lluvia, pensé que habías dejado bien claro que no te importaba mi paradero». «Yo no». «No fue exactamente así», intentó argumentar lanzando una mirada desesperada a Valeria, que permanecía paralizada. «Fue exactamente así», corregí. «Me dejaste para morir, Alejandro, tu propia madre». «Estábamos estresados», intervino Valeria recuperando la voz. «Usted sabe lo difícil que ha sido cuidarla desde el derrame cerebral. ¿No teníais la intención de dejarme sola sin dinero, sin documentos, sin mis medicinas?»
completé. Qué extraño porque fue exactamente lo que hicisteis. Alejandro dio un paso en mi dirección, su rostro una mezcla de miedo y cálculo. Siempre el abogado tratando de evaluar la situación, encontrar una salida. Mamá, te buscamos, mintió descaradamente. Estábamos desesperados. Volvimos a ese lugar, pero ya te habías ido. Pensamos que tal vez habías conseguido un aventón y luego recibimos tu mensaje diciendo que estabas con una amiga. ¿Qué mensaje?, pregunté fingiendo confusión. Mi teléfono estaba en el coche con vosotros. Alejandro palideció aún más. Mercedes, que había observado la escena en silencio, decidió intervenir. Abogado Vega, dijo ella con la autoridad de quien pasó años como juez en el Tribunal Supremo. Ahórrenos las mentiras. Sabemos exactamente lo que sucedió esa noche. Tenemos testigos, tenemos evidencia y también sabemos lo que hicieron después. O mejor dicho, lo que no hicieron: no buscaron a Rosa, no fueron a la policía. En su lugar comenzaron a planear cómo dividirían sus bienes si ella nunca más aparecía. Alejandro se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de nosotros? Soy alguien que sabe reconocer un abandono cuando lo ve, respondió Mercedes, repitiendo las mismas palabras que me había dicho aquella noche fatídica. ¿Y qué quiero, justicia? Fue entonces cuando Lucia entró en el salón llevando un maletín. No la habíamos visto entrar, pero claramente estaba esperando el momento oportuno. Alejandro y Valeria Vega, dijo formalmente. Soy Lucía Morales, abogada de la señora Rosa Vega. Estoy aquí para informarles que como titulares fraudulentos de esta propiedad están siendo desalojados. Además, tenemos en mano evidencia suficiente para un proceso penal por abandono de persona vulnerable, además de intento de apropiación indebida de bienes. Valeria comenzó a llorar, no lágrimas de arrepentimiento, sino de pánico. Alejandro, por otro lado, intentó recomponerse, el abogado en él tomando el control. Esto es ridículo, protestó. No pueden probar nada. Es su palabra contra la nuestra. Lucía sonrió fríamente. No es solo su palabra. Tenemos testigos que los vieron abandonándola en esa carretera. Tenemos registros de que ustedes no reportaron su desaparición. Tenemos correos electrónicos y mensajes intercambiados entre ustedes discutiendo cómo se beneficiarían si ella nunca más aparecía. ¿Quiere que continúe? Alejandro se desplomó en una silla derrotado. Valeria seguía llorando, ahora murmurando acusaciones contra él. Dijiste que nadie lo sabría. Prometiste que sería simple. Observé la escena con una mezcla de emociones: tristeza por la familia que había perdido alivio por finalmente enfrentar la verdad, una extraña sensación de poder por estar en control de la situación. Pero principalmente sentí lástima. Lástima por el hombre desesperado delante de mí, que un día fue el niño que amé más que a nada en el mundo. No quiero que vayáis a la cárcel, dije, sorprendiendo a todos, incluso a mí misma. No quiero destruir vuestras vidas completamente. Alejandro levantó el rostro confundido. Entonces, ¿qué quieres? Quiero mi casa de vuelta. Quiero mis bienes de vuelta. Quiero que admitáis lo que hicisteis no solo a mí, sino a vosotros mismos. Y quiero que entendáis lo que casi perdisteis para siempre: la oportunidad de ser mejores personas. Mercedes me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Este no era exactamente el plan que habíamos discutido. Yo debería ser implacable, dejarlos enfrentar todas las consecuencias. Pero en ese momento, mirando a mi hijo destruido, decidí que la verdadera justicia no estaba en la destrucción total, sino en la oportunidad de redención. Lucía, llamé. ¿Cuáles serían los términos de un acuerdo? La abogada profesional, como siempre, rápidamente presentó las condiciones. Alejandro y Valeria tendrían una semana para dejar la casa. Devolverían todos mis bienes y documentos. Firmarían una confesión detallando el abandono que quedaría guardada como garantía. Si alguna vez intentaban algo contra mí de nuevo, el documento sería usado. Y a cambio, concluyó Lucía, la señora Rosa no presentará una denuncia penal contra ustedes. Había más, por supuesto, consecuencias financieras, restricciones, pero lo esencial era que ellos tendrían la oportunidad de reconstruir sus vidas, aunque desde cero, y con el recuerdo constante de lo que habían hecho. Alejandro y Valeria, acorralados y sin opciones, estuvieron de acuerdo con todo. Mientras Lucía se encargaba de los detalles, Mercedes me condujo fuera de la casa al jardín donde tantas veces me había sentado a leer, observar pájaros, soñar con un futuro que creía que incluiría a mi hijo, siempre a mi lado. Los perdonó, dijo Mercedes, no como crítica sino con curiosidad. ¿Por qué? Miré el cielo claro de esa tarde.
porque la diferencia entre ellos y nosotras reside precisamente en eso, en la capacidad de mostrar misericordia cuando tenemos el poder de destruir. Mercedes se quedó en silencio por un momento contemplando mis palabras. Tal vez tenga razón, dijo finalmente. Cuando Javier me abandonó no le di ninguna oportunidad. Tal vez debería haber hecho diferente. Por primera vez desde que la conocí, vi vulnerabilidad genuina en los ojos de Mercedes. Nunca es demasiado tarde, dije suavemente. Si quiere buscarlo. Murió hace 2 años, interrumpió ella su voz baja. Solo en un hospital público. Me enteré solo después del funeral. Puse mi mano sobre la suya. Lo siento. Yo también, respondió ella, y me di cuenta de que se refería no solo a la muerte de su hijo, sino a todo lo que había sucedido entre ellos, a todas las oportunidades perdidas. Cuando Lucía terminó con Alejandro y Valeria, regresamos a la mansión en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Yo había confrontado a mi hijo y obtenido justicia, pero no de la forma que inicialmente imaginé. En lugar de la amarga satisfacción de la venganza, sentí algo más profundo y duradero paz. ¿Y ahora? Preguntó Mercedes cuando llegamos. Ahora, respondí. Comenzamos la próxima fase. La casa que recuperé de Alejandro y Valeria ya no era un hogar para mí. Estaba llena de recuerdos, algunos buenos, otros demasiado dolorosos. Decidí venderla como planeado originalmente y usar el dinero para crear una fundación dedicada a ayudar a adultos mayores víctimas de abandono familiar. Fundación Aurora, le sugerí a Mercedes en honor al amanecer que vi cuando dejé la oscuridad del abandono atrás. A ella le encantó la idea. Será un brazo más público de lo que hacemos aquí, dijo ella. Un complemento perfecto. En los meses que siguieron me sumergí de lleno en el trabajo de la fundación, con la ayuda inestimable de Lucía y del equipo de Mercedes. Descubrí habilidades que no sabía que poseía para la organización, para hablar en público, para conectarme con otras personas que habían pasado por experiencias similares. La Fundación Aurora creció rápidamente atrayendo donaciones y voluntarios. Creamos programas de apoyo psicológico, asistencia legal y reintegración social. Cada nuevo rostro que llegaba a nosotras me recordaba dónde yo misma había estado solo un año antes, perdida, desesperada, sin creer que pudiera haber un nuevo comienzo. En cuanto a Alejandro y Valeria, mantuvimos la distancia, pero no los perdimos de vista. A través de las discretas redes de vigilancia de Mercedes, supe que se habían mudado a una ciudad más pequeña, Almería, donde Alejandro trabajaba en un modesto despacho de abogados y Valeria daba clases de contabilidad. Vivían de forma sencilla luchando por reconstruir sus vidas. No sentía alegría por sus dificultades, solo la esperanza de que estuvieran aprendiendo algo valioso. Una tarde, aproximadamente un año después de la confrontación, recibí una carta. El sobre era simple, la dirección escrita a mano, la caligrafía de Alejandro, que yo reconocería en cualquier lugar. Dudé antes de abrirla, temiendo lo que pudiera contener. Mercedes, que estaba conmigo en el salón, notó mi aprensión. «¿Quiere que me vaya?», ofreció. No, respondí. Prefiero no estar sola para esto. Abrí el sobre con dedos temblorosos y comencé a leer. Madre, no sé si leerás esta carta y no te culparía si decides tirarla sin abrir. No merezco tu perdón ni tu atención, pero necesito decir algunas cosas aunque sea solo para el papel. Lo que hice contigo fue imperdonable. No hay justificación, aunque pasé meses intentando inventar una para sentirme mejor. La verdad es que fui consumido por la codicia, por el egoísmo, y traicioné el amor más puro e incondicional que he recibido en mi vida, el tuyo. Desde aquel día en la casa, Valeria y yo hemos vivido con el peso de lo que hicimos. Nuestro matrimonio terminó hace 3 meses no por el dinero o el estatus que perdimos, sino porque finalmente nos vimos el uno al otro por lo que realmente somos. Estoy intentando ser una mejor persona. Trabajo como abogado pro bono 3 días a la semana, ayudando a personas que no pueden pagar por representación legal. No es mucho y ciertamente no borra lo que hice, pero es un comienzo. Vi en internet sobre la Fundación Aurora. Parece algo maravilloso, exactamente lo que tú siempre quisiste hacer. Estoy orgulloso de ti, aunque no tengo derecho a sentirlo. No estoy pidiendo volver a tu vida. Sé que ese puente fue quemado por mis propias manos. Solo quería que supieras que tus palabras ese día sobre darme la oportunidad de ser una mejor persona significaron algo. Estoy intentando honrar esa oportunidad. Con amor, aunque no merezca usar esa palabra, Alejandro.
Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Mercedes extendió la mano y tomó la mía en un gesto silencioso de apoyo. ¿Va a responder?, preguntó ella finalmente. No sé, admití. Parte de mí quiere creer que realmente cambió. Otra parte teme que sea solo otra manipulación. Podemos verificar, ofreció Mercedes. Averiguar si lo que dice sobre el trabajo voluntario es verdad. Pensé por un momento. Sí, vamos a verificar. Pero aunque sea verdad, no estoy lista para tenerlo de vuelta en mi vida. Todavía no. Mercedes asintió comprensiva. El tiempo cura, pero deja cicatrices. Algunas relaciones nunca vuelven a ser lo que eran y tal vez ni deberían. Sus palabras resonaron en mí. A lo largo de ese año nuestra propia relación se había profundizado de maneras que yo no esperaba. Mercedes, con toda su dureza y determinación, se había convertido no solo en mi mentora, sino en mi amiga más cercana. Compartíamos no solo una misión, sino una comprensión mutua que venía de haber atravesado el mismo valle de sombras. Mientras la Fundación Aurora crecía, también crecía mi papel en la organización mayor de Mercedes. Me convertí en una especie de contrapunto para ella, donde ella veía venganza, yo buscaba redención. Donde ella aplicaba fuerza, yo intentaba compasión. Juntas formábamos un equilibrio que beneficiaba a todas las mujeres que ayudábamos. Y eran muchas. Cada mes nuevas historias llegaban a nosotras, esposas abandonadas, después de décadas de matrimonio, madres mayores dejadas en hospitales, abuelas desalojadas de sus propias casas por nietos codiciosos. Cada historia era única. Cada mujer tenía su propio dolor, pero el patrón era dolorosamente familiar. ¿Cómo puede haber tanta crueldad en el mundo?, le pregunté cierta noche a Mercedes después de escuchar un caso particularmente impactante. No es crueldad necesariamente, respondió ella pensativa. Es indiferencia. Las personas se obsesionan tanto con sus propios deseos y necesidades que simplemente dejan de ver a los demás como seres humanos completos, especialmente a los adultos mayores. Es como si nos volviéramos invisibles después de cierta edad. Pero estamos cambiando eso, afirmé con una convicción que crecía cada día. Una mujer a la vez. Una tarde de otoño, 2 años después de mi rescate, Mercedes me llamó a su oficina privada, un lugar donde rara vez recibía a alguien. Era un cuarto austero con un gran escritorio de roble, paredes cubiertas de libros y sorprendentemente ninguna tecnología a la vista. Rosa, comenzó ella con una seriedad inusual incluso para ella. Necesito discutir algo importante con usted. Me senté en la silla frente a la suya, preocupada por su tono. ¿Qué sucedió? Mi salud está empeorando, dijo ella directamente, sin rodeos. Los médicos me dan como máximo 1 año. La noticia me golpeó como un puñetazo. Mercedes, a pesar de la silla de ruedas, siempre me pareció indestructible, una fuerza de la naturaleza inquebrantable y eterna. No, protesté. Debe haber tratamientos especialistas. Ya consulté a los mejores, interrumpió ella gentilmente. Es degenerativo e irreversible. He estado lidiando con esto por más tiempo de lo que usted imagina. Se formaron lágrimas en mis ojos. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque usted ya tenía mucho con qué lidiar y porque yo misma estaba en negación. Pero no es por eso que la llamé aquí. La llamé porque necesito que usted tome el control de todo esto. Ella hizo un gesto amplio, indicando no solo la oficina, sino la mansión entera, la organización que había construido. Quiero que sea mi sucesora, Rosa. Me quedé sin palabras. La responsabilidad era inmensa, no solo la mansión y sus recursos, sino la red de personas que dependían de nosotras, las mujeres que aún no habíamos encontrado y rescatado. No sé si puedo, admití finalmente. Usted construyó todo esto desde cero. Yo soy solo. Usted es exactamente quien debe continuar, interrumpió Mercedes firmemente. Usted trae lo que siempre faltó en mi enfoque: equilibrio, compasión, la capacidad de ver más allá del dolor hacia la posibilidad de cura. Esta organización necesita eso para sobrevivir a largo plazo. Abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Aquí está todo. Documentos legales, cuentas bancarias, contactos, información sobre cada caso actual. Lucía ya está al tanto y ayudará en la transición. Tomé la carpeta con manos temblorosas. ¿Y si fallo? Pregunté, la duda abrumándome. No lo hará, respondió ella con una confianza inquebrantable. ¿Recuerda aquella noche bajo la lluvia cuando la encontré?
Le dije que su hijo y su nuera se arrepentirían amargamente, y se arrepintieron, ¿no es así? Pero no de la manera que yo planeaba originalmente. Fue su influencia la que trajo la posibilidad de redención a la ecuación. Se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Aquella noche cambió 2 vidas, Rosa. La suya obviamente, pero también la mía. Usted me enseñó que la justicia no tiene que significar destrucción total, que hay fuerza en la misericordia. Es esa lección la que quiero que continúe después de que yo me vaya. En los meses siguientes trabajamos codo a codo para preparar la transición. Mercedes me enseñó todo sobre el funcionamiento interno de la organización, los contactos, los métodos, los recursos. A medida que su salud se deterioraba, yo asumía más y más responsabilidades siempre con su consejo y orientación. Era doloroso verla debilitarse aquella mujer que me había salvado con tanta fuerza y determinación. Pero incluso en sus días más difíciles su mente permanecía afilada como una cuchilla y su voluntad indomable. 6 meses después de nuestra conversación en la oficina, Mercedes falleció pacíficamente mientras dormía. Estaba preparada, por supuesto. Todos los arreglos habían sido hechos, todos los documentos firmados, pero nada podía prepararme para el dolor de la pérdida, para el vacío que su ausencia dejó en la mansión, en la organización, en mi vida. El funeral fue discreto como ella quería. Solo las personas más cercanas yo, Lucía, Miguel, Elena y algunos otros empleados de mucho tiempo. No había familiares. Mercedes había sobrevivido a todos. Después de la ceremonia encontré en mi habitación un sobre con mi nombre escrito a mano por Mercedes. Dentro había una carta y una pequeña llave dorada. Rosa, si está leyendo esto, ya no estoy aquí. No se ponga triste. Viví exactamente el tiempo que necesitaba vivir e hice exactamente lo que necesitaba hacer, incluyendo encontrarla. La llave que le envío abre una pequeña caja en el fondo del segundo cajón de mi escritorio. Dentro encontrará algo que siempre quise darle, pero nunca encontré el momento adecuado. Recuerde, lo que construí no fue solo una organización de venganza, sino un santuario para mujeres que el mundo intentó borrar. Continúe ese trabajo, pero hágalo a su manera. La compasión que usted trae es lo que faltaba en mi enfoque. Y por último, un consejo: nunca se olvide de aquella noche bajo la lluvia, de la mujer que usted era y de la mujer en que se convirtió. Hay poder en esa transformación, un poder que continuará mucho después de que todos nos hayamos ido. Con amor, Mercedes. Con lágrimas en los ojos fui a su oficina y abrí el cajón indicado. Allí encontré una pequeña caja de madera tallada. La llave encajó perfectamente y cuando la giré, la tapa se abrió con un suave clic. Dentro había una fotografía antigua en blanco y negro de 2 jóvenes sonriendo a la cámara. La volteé y leí la inscripción en el reverso: Mercedes y Elisa, 1965. Junto a la foto había un broche de plata en forma de aurora, rayos de sol naciendo en el horizonte. Reconocí inmediatamente el rostro de la otra mujer en la foto. Era mi madre Elisa, que había fallecido hacía más de 10 años. Mercedes la había conocido. Habían sido amigas. De repente todo tuvo sentido. Mercedes no me había encontrado por casualidad aquella noche. Me había buscado, tal vez observado por algún tiempo, esperando el momento oportuno o el momento más desesperado para intervenir. Coloqué el broche sobre mi corazón, sintiendo una conexión que trascendía el tiempo, uniendo 3 generaciones de mujeres, mi madre, Mercedes y yo. Cada una de nosotras había enfrentado el abandono a su manera, y ahora era mi turno de transformar ese dolor en propósito, esa pérdida en legado. Aquella noche sola en la oficina que ahora era mía, hice una promesa a Mercedes, a mi madre, a todas las mujeres que todavía estaban allá afuera, esperando ser encontradas. Yo continuaría. Una mañana lluviosa, 3 meses después del funeral de Mercedes, estaba revisando algunos documentos en la oficina cuando Elena entró con una expresión inusual en su rostro. Señora Rosa, dijo con voz ligeramente temblorosa. Hay alguien que quiere verla. Dice que es la nieta de la señora Mercedes. Me quedé inmóvil, el bolígrafo suspendido sobre el papel. La nieta Mercedes nunca mencionó tener nietos. Eso mismo pensé yo, respondió Elena. Pero insiste en que necesita hablar con usted. Su nombre es Catalina Fernández. Hazla pasar, decidí después de un momento de reflexión. Unos minutos después entró una mujer joven, no más de 30 años. Era alta y delgada, con el pelo oscuro y unos ojos que inmediatamente reconocí, los mismos ojos penetrantes de Mercedes, la misma mirada determinada. Señora Rosa Vega,
Preguntó con una voz suave pero firme. Sí, soy yo, respondí poniéndome de pie. ¿En qué puedo ayudarla, señorita Fernández? Mi nombre es Catalina Fernández, se presentó formalmente. Mercedes Fernández era mi abuela. La estudié con atención. No había duda de que existía un parecido físico, pero Mercedes nunca había mencionado tener descendencia más allá de su hijo Javier. Por favor, siéntese, le indiqué señalando una silla frente al escritorio. Debo decir que estoy sorprendida. Mercedes nunca habló de tener nietos. Ella no lo sabía, explicó Catalina. Mi padre era Javier, su hijo. Él nunca le contó sobre mi existencia, y yo solo supe de ella después de que él murió. Me quedé sin palabras por un momento. Eso es bastante impactante. ¿Cómo nos encontró? Catalina sacó un sobre de su bolso. Entre las pertenencias de mi padre encontré este diario y algunas cartas. Hablaban de su madre, a quien había abandonado hace años. Mencionaba una mansión en las afueras de Granada. Después, cuando vi un reportaje en el periódico sobre la Fundación Aurora, reconocí la dirección. Abrió el sobre y extrajo un pequeño diario de cuero gastado. Aquí mi padre escribió sobre lo que hizo, sobre cómo abandonó a su madre después de que quedara paralítica, sobre cómo ella lo destruyó por completo en venganza. ¿Venganza? Repetí. Es así como él lo veía. Al principio sí, respondió Catalina pasando las páginas del diario. Estaba lleno de amargura, decía que su madre había usado sus conexiones para arruinarlo, que era despiadada, cruel. Pero hacia el final, cuando ya estaba enfermo, su tono cambió. Comenzó a reconocer lo que había hecho, a aceptar que merecía lo que le pasó. Miré por la ventana hacia los jardines que Mercedes tanto amaba. ¿Y por qué ha venido aquí ahora, Catalina? Ella guardó silencio un momento como si reuniera coraje. Porque quiero conocer el legado de mi abuela. Quiero entender quién era realmente más allá de las palabras amargas de mi padre. Y porque quizás pueda ayudar de alguna manera. ¿Ayudar? Pregunté intrigada. Soy trabajadora social, explicó. Me especializo en adultos mayores en situación de abandono. Llevo 5 años trabajando en un centro de día en Sevilla. Cuando descubrí lo que hacía la Fundación Aurora, sentí que era donde debía estar. La miré con asombro. La nieta de Mercedes, la sangre de su sangre, había encontrado por su cuenta el mismo camino que su abuela sin siquiera conocerla. ¿Cómo era mi abuela?, preguntó Catalina con voz suave, casi vulnerable. En sus últimos años, quiero decir. Era realmente tan dura como decía mi padre. Sonreí recordando a la mujer formidable que había cambiado mi vida. Mercedes era compleja. Tenía una fuerza implacable, sí, pero también una capacidad infinita para proteger a quienes consideraba dignos de ayuda. Era dura con quienes causaban daño, pero gentil con los vulnerables. Y hacia el final, creo que comenzaba a encontrar equilibrio, a entender que la justicia y la compasión no son mutuamente excluyentes. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas. Ojalá la hubiera conocido. Creo que ella habría estado muy feliz de conocerte, dije con sinceridad, y más feliz aún de saber que elegiste un camino de ayuda a los demás por tu propia cuenta. Me levanté y caminé hacia la ventana contemplando la propuesta implícita en su visita. Podía confiar en esta joven que acababa de conocer. ¿Era realmente la nieta de Mercedes o había algún motivo oculto tras su aparición? ¿Tienes alguna prueba de tu relación con Mercedes?, pregunté volviéndome hacia ella. Sin palabra, Catalina sacó una fotografía de su bolso. Era antigua, amarillenta por el tiempo. Mostraba a un joven Javier tal como lo había visto en las fotos de Mercedes, sosteniendo a una bebé en brazos. Este es mi certificado de nacimiento, agregó mostrándome otro documento. Javier Fernández figura como mi padre. Examiné los documentos cuidadosamente. Parecían auténticos, pero aún así... Espera un momento, le dije. Llamé a Lucía por el intercomunicador y le pedí que viniera a la oficina. Cuando la abogada llegó, le expliqué brevemente la situación. Con su característica eficiencia, Lucía tomó los documentos que Catalina había traído y prometió verificarlos lo antes posible. Mientras tanto, le dije a Catalina, me encantaría mostrarte la Fundación Aurora. Si realmente quieres formar parte de esto, deberías conocer exactamente lo que hacemos.
Durante las siguientes horas le mostré las instalaciones del centro de acogida que habíamos construido en una sección de la propiedad, las oficinas donde se coordinaba la asistencia legal, la pequeña clínica donde ofrecíamos atención médica básica, las aulas donde impartíamos talleres de empoderamiento. Catalina absorbía todo con ojos brillantes, haciendo preguntas pertinentes, ofreciendo sugerencias basadas en su experiencia como trabajadora social. Era evidente que conocía el tema, que tenía pasión por ayudar a los adultos mayores vulnerables. Al final del recorrido nos sentamos en el jardín de naranjos, el mismo donde Mercedes me había mostrado las primeras imágenes de Alejandro y Valeria. «Es impresionante», dijo Catalina. «Lo que habéis construido aquí es exactamente lo que se necesita. Siempre he soñado con un enfoque así integral, que no solo ofrezca un techo, sino dignidad, propósito». «Fue la visión de Mercedes», expliqué. «Yo solo añadí algunos elementos de reconciliación y sanación». «La reconciliación», repitió Catalina pensativa. «Mi padre nunca tuvo eso. Murió amargado, arrepentido, pero sin la posibilidad de hacer las paces». «A veces», dije suavemente, «la reconciliación no puede ocurrir entre las personas directamente involucradas, pero puede continuar a través de las generaciones». Nos quedamos en silencio un momento, dejando que el peso de esas palabras se asentara. En cierto modo, la presencia de Catalina aquí y su deseo de continuar el trabajo de la abuela que nunca conoció era en sí misma una forma de reconciliación. 2 días después, Lucía confirmó la autenticidad de los documentos. Catalina Fernández era sin lugar a dudas la nieta de Mercedes, la hija de Javier, nacida poco después de que él y su esposa Pilar se divorciaran, cuando él ya había sido procesado por malversación. Esa tarde invité a Catalina a mi oficina nuevamente. Cuando entró, yo sostenía en mis manos la pequeña caja de madera que Mercedes me había dejado. «Hay algo que quiero mostrarte», le dije. «Algo que creo que te pertenece tanto como a mí». Abrí la caja y saqué la fotografía de Mercedes y mi madre. Le expliqué el significado de aquel descubrimiento, cómo nuestras vidas habían estado entrelazadas mucho antes de que lo supiéramos. «Ella te estaba buscando a ti también», dije finalmente. «Quizás no conscientemente, pero creo que siempre supo que había más historia por escribir, más conexiones por descubrir». Tomé el broche de plata en forma de aurora y lo coloqué en su mano. «Creo que ella habría querido que tú también tuvieras algo suyo, algo que simbolice no solo el pasado, sino el futuro que podemos construir». Catalina sostuvo el broche con reverencia. «Es hermoso», murmuró, «como un nuevo amanecer». «Exactamente», sonreí. «Y ahora, ¿qué te parece si hablamos sobre cómo puedes ayudarnos a expandir la Fundación Aurora?» Y así, en una tarde tranquila de primavera, se selló otro capítulo en la historia que había comenzado aquella noche lluviosa en una carretera desolada. La nieta de Mercedes, la hija del hombre que la había abandonado, se unía a nosotras para continuar el legado de justicia y compasión. El círculo se cerraba, pero no terminaba. Se expandía, incluyendo nuevas vidas, nuevas historias, nuevos amaneceres. 5 años habían pasado desde la muerte de Mercedes. La Fundación Aurora había crecido más allá de nuestras expectativas iniciales, convirtiéndose en una organización reconocida en toda España. De la modesta iniciativa que comenzó en Granada, ahora teníamos centros en Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia. Cada sede mantenía la esencia de lo que Mercedes había creado: un refugio para mujeres mayores abandonadas, pero también un lugar de transformación y renacimiento. La mansión original en las afueras de Granada seguía siendo nuestro cuartel general, aunque ahora bullía con mucha más actividad de la que Mercedes probablemente hubiera imaginado. El ala este había sido convertida en un centro residencial para mujeres mayores sin hogar. En la planta baja funcionaba una clínica gratuita atendida por médicos voluntarios, y los antiguos jardines ahora incluían huertos terapéuticos donde nuestras residentes cultivaban plantas medicinales y hortalizas. Catalina había demostrado ser una adición invaluable para nuestra organización. Su formación como trabajadora social y su pasión innata por ayudar a los vulnerables la habían convertido rápidamente en directora de operaciones. A sus 35 años irradiaba la misma determinación que su abuela, pero suavizada por una compasión que recordaba más a mi propio enfoque. Una mañana de primavera, mientras desayunábamos en el patio central rodeadas por el aroma de los naranjos en flor, Catalina me presentó una idea que cambiaría nuevamente el rumbo de nuestra organización. Rosa comenzó con esa mezcla de entusiasmo y prudencia que la caracterizaba
Llevo semanas dándole vueltas a una idea. Creo que es hora de expandir nuestra misión. La miré con curiosidad. Te escucho. Hasta ahora nos hemos enfocado principalmente en el rescate y la rehabilitación de mujeres que ya han sido abandonadas. Hacemos un trabajo excelente dándoles un nuevo hogar, apoyo psicológico, asistencia legal, pero siempre actuamos después de que el daño ya está hecho. Asentí comprendiendo hacia dónde se dirigía. ¿Y si pudiéramos prevenir el abandono antes de que ocurra? Continuó, sus ojos brillando con convicción. Podríamos crear programas educativos para familias en crisis, mediación para conflictos intergeneracionales, talleres sobre el cuidado del adulto mayor. Intervenir antes de que la situación se deteriore hasta el punto del abandono. La idea me resultó inmediatamente atractiva. ¿Cuántas de nuestras residentes podrían haber evitado el trauma del abandono si hubiera existido un sistema de apoyo previo, si alguien hubiera intervenido en esas primeras señales de tensión familiar? Es brillante, Catalina, dije después de un momento de reflexión. Siempre es mejor prevenir que curar. ¿Tienes ya alguna propuesta concreta? Ella sonrió, claramente preparada para esta pregunta. Sacó una carpeta de su bolso y la abrió sobre la mesa. He diseñado un programa piloto llamado Puentes. Consistiría en 3 componentes principales. Comenzó a enumerar con los dedos. Primero, una línea telefónica de ayuda para familias en crisis que cuidan a adultos mayores. Segundo, sesiones de mediación familiar conducidas por psicólogos especializados. Y tercero, talleres prácticos sobre cuidado del adulto mayor, manejo del estrés para cuidadores y planificación financiera. Estudié los documentos que me presentaba, impresionada por la meticulosidad de su planificación. Presupuestos, cronogramas, perfiles de profesionales necesarios. Todo estaba allí. Has hecho un trabajo excelente, comenté. Pero implementar esto requerirá recursos adicionales, personal especializado. Ya he identificado posibles fuentes de financiación, respondió rápidamente. Hay varias fundaciones europeas interesadas en programas preventivos de este tipo. Y en cuanto al personal, aquí hizo una pausa como si estuviera a punto de hacer una sugerencia controvertida. Estaba pensando que podríamos considerar a Alejandro como consultor. La taza de café que sostenía se detuvo a medio camino hacia mis labios. Alejandro, mi hijo, Catalina asintió. Sé que vuestra relación sigue siendo complicada, pero he investigado su trabajo pro bono en Almería. Ha estado asesorando a familias con adultos mayores en temas de herencia, vivienda, protegida, derechos del paciente. Tiene experiencia práctica precisamente en los temas que necesitamos abordar. Dejé la taza sobre la mesa intentando procesar la sugerencia. Durante los últimos 5 años, mi relación con Alejandro había consistido principalmente en breves llamadas telefónicas en Navidad y en mi cumpleaños y algún correo electrónico ocasional. Habíamos establecido una especie de paz fría pero distante. La idea de trabajar juntos, de traerlo al mundo que había construido después de su traición, me provocaba sentimientos contradictorios. ¿Por qué él? Pregunté finalmente. Hay muchos abogados especializados en derecho familiar. ¿Por qué traer a Alejandro específicamente? Catalina me miró directamente con esa franqueza que me recordaba tanto a Mercedes. Porque ha vivido ambos lados de esta historia, respondió. Fue el hijo que abandonó a su madre, pero también es alguien que ha pasado por el doloroso proceso de reconocer su error e intentar repararlo. Su experiencia es única y valiosa precisamente porque entiende la mentalidad de quienes abandonan. Puede hablarles en su propio idioma, identificar las señales de alarma desde una perspectiva que los profesionales teóricos no tienen. Me quedé en silencio considerando sus palabras. Había sabiduría en lo que decía, una lógica pragmática que no podía negar. Además, añadió Catalina suavemente, tal vez sería bueno para ambos. Para ti, para él, para cerrar un ciclo. Miré hacia los naranjos, sus frutos comenzando a madurar bajo el sol andaluz. La ironía no se me escapaba, estaba considerando traer a mi propio hijo, el hombre que me había abandonado en una carretera lluviosa, para ayudar a prevenir que otros hicieran lo mismo. Lo pensaré, dije finalmente. Es una propuesta que merece consideración. Pero necesito tiempo. Catalina asintió respetando mi proceso. Por supuesto, no hay prisa. Esa noche, mientras paseaba por los jardines iluminados por la luna, sentí la presencia de Mercedes casi tangible a mi lado. ¿Qué habría pensado ella de esta idea?
La mujer que había destruido a su propio hijo por venganza habría aprobado darle a Alejandro esta oportunidad, pero Mercedes había cambiado hacia el final de su vida. Había reconocido el valor de la clemencia, había visto cómo mi enfoque más conciliador podía complementar su férrea búsqueda de justicia. Recordé sus últimas palabras en la carta: continúe ese trabajo pero hágalo a su manera. La compasión que usted trae es lo que faltaba en mi enfoque. Quizás esto era exactamente lo que ella habría querido: la transformación completa de un ciclo de dolor en uno de sanación, incluyendo a todos los implicados, incluso a los que una vez causaron daño. Tomé mi decisión. A la mañana siguiente le comuniqué a Catalina que estaba dispuesta a hablar con Alejandro sobre la posibilidad de colaborar en el programa Puentes. La reunión se concertó para la semana siguiente. Elegimos un terreno neutral, un pequeño restaurante en las afueras de Granada, a medio camino entre nuestra mansión y la ciudad donde ahora vivía Alejandro. Llegué temprano intentando calmar mis nervios. 5 años habían pasado desde nuestro último encuentro cara a cara, aunque habíamos mantenido ese contacto mínimo que ninguno de los dos se atrevía a romper completamente. Cuando lo vi entrar al restaurante me sorprendió lo mucho que había envejecido. A sus 45 años, Alejandro tenía el cabello completamente canoso y líneas profundas marcaban su rostro. Vestía de forma sencilla, sin los trajes caros que solía usar en sus días de abogado exitoso en Granada. Se detuvo un momento al verme como si reuniera valor y luego se acercó a mi mesa. «Madre», dijo simplemente con una inclinación respetuosa de cabeza. «Alejandro», respondí indicándole que se sentara. «Gracias por venir». Hubo un momento de silencio incómodo mientras el camarero traía agua y tomaba nuestra orden. Cuando se retiró, Alejandro fue el primero en hablar. «Debo admitir que me sorprendió tu llamada. Han pasado muchos años». 5, precisé. Aunque hemos hablado por teléfono ocasionalmente. Él asintió, sus ojos estudiando mi rostro como si buscara signos de hostilidad o rechazo. «Te ves bien, madre. Saludable, fuerte». «Lo estoy», confirmé. «La Fundación Aurora me mantiene activa y con propósito». «He seguido su trabajo», dijo él con una nota de admiración genuina. «Lo que has construido es impresionante. He visto los reportajes en la prensa, incluso ese documental que hicieron el año pasado». «No lo hice sola», aclaré. «Mercedes sentó las bases y ahora tenemos un equipo maravilloso, incluyendo a su nieta Catalina». «¿Su nieta?», preguntó Alejandro sorprendido. «No sabía que tenía descendientes». «Hay muchas cosas que no sabíamos», respondí simplemente y luego decidí ir al grano. «Te he llamado porque tenemos una propuesta para ti, algo relacionado con tu trabajo pro bono en Almería». Le expliqué detalladamente el programa Puentes que Catalina había diseñado, cómo buscábamos prevenir el abandono mediante la intervención temprana y por qué pensábamos que su experiencia personal y profesional podía ser valiosa. Mientras hablaba, observé cómo su expresión cambiaba de la sorpresa inicial a un interés genuino y luego a algo más profundo, casi como una esperanza contenida. «¿Por qué yo?», preguntó cuando terminé repitiendo inconscientemente la misma pregunta que yo le había hecho a Catalina. «Después de lo que hice». «Precisamente por eso», respondí con franqueza. «Has estado en ambos lados de esta historia. Entiendes las motivaciones, las justificaciones que las personas se dan a sí mismas cuando están a punto de hacer algo terrible. Puedes hablarles desde la experiencia». Alejandro bajó la mirada hacia sus manos que descansaban entrelazadas sobre la mesa. «No sé si merezco esta oportunidad», dijo en voz baja. «No se trata de merecer», respondí usando las mismas palabras que le había dicho años atrás en nuestra confrontación. «Se trata de lo que puedes aportar, de cómo tu experiencia, incluso la dolorosa, puede ayudar a otros a evitar cometer los mismos errores». Él levantó la vista, sus ojos brillantes con lo que parecían lágrimas contenidas. «Siempre fuiste más sabia de lo que te di crédito», dijo con voz quebrada. «Más fuerte también». Hubo un silencio mientras el camarero servía nuestros platos. Cuando volvimos a estar solos, Alejandro habló de nuevo, su voz más firme. «Aceptaré si realmente crees que puedo aportar algo, pero con una condición». «¿Cuál?», pregunté cautelosa. «Que todo mi trabajo sea como voluntario, sin remuneración. No quiero beneficiarme económicamente de esto. Lo veo más como una forma de restitución». Su respuesta me sorprendió. El Alejandro que yo conocía, el hombre que me había abandonado por dinero, nunca habría rechazado una compensación económica. «La fundación puede permitirse pagarte», señalé. «Lo sé»,
asintió. Pero prefiero que esos fondos se destinen a ayudar a más personas. Tengo suficiente para vivir modestamente. Estudié su rostro buscando signos de la manipulación que una vez había sido tan característica en él, pero solo vi sinceridad. Quizás las personas realmente podían cambiar. De acuerdo, accedí. Comenzaremos con un período de prueba de 3 meses. Trabajarás principalmente con Catalina, quien dirige el programa. La comida transcurrió en un ambiente menos tenso. Alejandro me contó sobre su vida en Almería, su pequeño apartamento cerca del mar, su rutina sencilla. Yo le hablé más sobre la fundación, sobre las mujeres que habíamos ayudado, sobre los planes de expansión. No éramos madre e hijo como antes, no completamente, pero quizás estábamos encontrando una nueva forma de relación basada no en la obligación familiar, sino en el respeto mutuo y un propósito compartido. Cuando nos despedimos hubo un momento de duda. Un apretón de manos, un abrazo. Finalmente Alejandro se inclinó y besó suavemente mi mejilla. Gracias, murmuró, por esta segunda oportunidad. Prometo no defraudarte esta vez. No respondí con palabras, solo asentí consciente de que las promesas debían ser respaldadas por acciones. Pero mientras lo veía alejarse, sentí algo que no había experimentado en años respecto a mi hijo Esperanza. El programa Puentes se inauguró oficialmente 3 meses después de aquella comida con Alejandro. Para entonces mi hijo ya se había integrado al equipo de la fundación, aportando su experiencia legal y, más importante aún, su perspectiva única, como alguien que había recorrido el camino desde el perpetrador hasta el reparador. Su presencia inicial en la mansión había sido incómoda. Elena y Miguel, que recordaban bien el dolor que me había causado, lo trataban con una cortesía fría. Algunas de las residentes más antiguas que conocían mi historia lo miraban con desconfianza, pero Alejandro aceptó todo esto con una humildad que me sorprendió, trabajando diligentemente para ganarse la confianza de todos. Con Catalina formó un equipo particularmente eficaz. Ella aportaba la visión estructural y la formación en trabajo social. Él contribuía con su conocimiento legal y su capacidad para conectar con familias al borde de decisiones desesperadas. Juntos diseñaron protocolos de intervención que combinaban asistencia práctica con apoyo emocional. Una tarde, mientras observaba a Alejandro dirigir un taller para hijos adultos de padres dependientes, me sorprendí a mí misma reflexionando sobre la extraña simetría de nuestras vidas. El hombre que una vez me abandonó ahora dedicaba sus días a evitar que otros cometieran el mismo error. «Es bueno», comentó Lucía, quien se había sentado a mi lado en la parte trasera de la sala. «Tiene un don para conectar con las personas, para hacerles ver la realidad sin hacerles sentir juzgados». Asentí, reconociendo la verdad en sus palabras. Es como si hubiera encontrado su verdadera vocación. A veces, dijo Lucía pensativamente, necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. En los meses siguientes, Puentes comenzó a mostrar resultados prometedores. Familias en crisis acudían a nosotros, algunas por iniciativa propia, otras referidas por servicios sociales o centros de salud. No siempre lográbamos evitar las rupturas, pero cada caso exitoso, cada reconciliación, cada solución alternativa al abandono, era una victoria que celebrábamos. Mientras tanto, la relación entre Alejandro y yo continuaba evolucionando lentamente. No intentamos forzar una intimidad que ya no era posible, pero encontramos una forma de coexistir respetuosamente unidos por el trabajo compartido. A veces incluso podíamos recordar momentos felices del pasado, sin que el dolor de la traición lo eclipsara todo. Una mañana de invierno estaba revisando algunos documentos en mi oficina cuando Miguel llamó a la puerta. «Señora Rosa», dijo con una expresión inusualmente grave. «Lucía está al teléfono, dice que es urgente». Tomé la llamada preocupada por el tono de Miguel. Rosa, la voz de Lucía sonaba tensa. «Acabo de recibir una llamada del hospital universitario. Ingresaron a una mujer anoche. Es Valeria». Me quedé inmóvil, el nombre de mi ex nuera resonando en mi mente como un eco lejano. «Valeria, ¿qué le ha pasado aquí?» «Cáncer en fase terminal», respondió Lucía sucintamente. «Aparentemente lleva meses enferma. La encontraron inconsciente en su apartamento después de que un vecino llamara a emergencias». «Entiendo», dije intentando procesar la información. «Pero, ¿por qué nos llamaron a nosotros?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Porque tu nombre está en su documentación como contacto de emergencia. Y porque
porque preguntó específicamente por ti cuando recobró la conciencia. La revelación me dejó sin palabras. Valeria y yo no habíamos tenido ningún contacto desde la confrontación 5 años atrás. ¿Por qué me habría puesto como su contacto de emergencia? ¿Y por qué querría verme ahora? ¿Qué quiere?, pregunté finalmente. No lo sé, admitió Lucía. La trabajadora social solo dijo que está preguntando por ti, que parece importante para ella. Después de colgar me quedé contemplando los jardines a través de la ventana. La ironía de la situación era casi poética. Valeria, la mujer que había conspirado para abandonarme en una carretera oscura, ahora estaba sola, enferma al final de su vida. El ciclo se había cerrado de la forma más inesperada. ¿Qué debía hacer? Una parte de mí, la que todavía recordaba vívidamente el frío y el miedo de aquella noche, quería ignorar su llamada. No sería eso justicia poética, pero otra parte, la que había crecido y evolucionado en estos años con la Fundación Aurora, reconocía una oportunidad para algo más profundo que la mera justicia. Iré a verla, le informé a Catalina y Alejandro cuando les conté sobre la llamada. Alejandro palideció visiblemente. «¿Valeria está muriendo?», preguntó su voz apenas audible. Asentí. «Según Lucía, le queda poco tiempo y quiere verme». «¿Por qué?», cuestionó Catalina, siempre pragmática. «No lo sé», admití, «pero creo que debo averiguarlo». Alejandro pareció debatirse internamente por un momento. «¿Quieres que te acompañe?», ofreció finalmente. La pregunta me sorprendió. Alejandro y Valeria habían terminado su matrimonio poco después de la confrontación y por lo que sabía no habían mantenido ningún contacto. «¿Tú quieres verla?», pregunté con suavidad. Él desvió la mirada claramente, luchando con emociones conflictivas. «No lo sé. Compartimos muchos años buenos y malos, y al final, ambos éramos culpables de lo que te hicimos. No sé si me corresponde estar presente en sus últimos momentos». «Piénsalo», le sugerí. «Iré mañana por la mañana. Si decides venir, te esperaré en el vestíbulo a las 9. Al día siguiente, mientras me preparaba para salir, no estaba segura de si Alejandro aparecería. Parte de mí esperaba que no lo hiciera. La situación ya era suficientemente complicada sin añadir la dinámica entre excónyuges. Pero a las 9 en punto lo encontré esperando en el vestíbulo, vestido sobriamente y con una expresión grave pero resuelta. «Tengo que estar allí», dijo simplemente cuando lo miré interrogante. «Por ella, por mí, por todos nosotros». Miguel nos condujo al hospital en silencio. La tensión en el coche era palpable, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos y recuerdos. El Hospital Universitario de Granada era un edificio moderno y aséptico. La trabajadora social nos recibió en la entrada de la planta de oncología, su expresión profesionalmente compasiva. «Gracias por venir», dijo dirigiéndose principalmente a mí. «La señora Torres ha estado preguntando por usted desde que ingresó. Su condición es muy frágil. Los médicos no esperan que supere esta semana». «¿Sabe por qué quería verme?», pregunté. La trabajadora negó con la cabeza. «No ha querido explicarlo. Solo insistía en que era importante hablar con usted antes de irse». Nos condujo por un largo pasillo hasta una habitación individual al final. Antes de abrir la puerta miró a Alejandro con cierta sorpresa. «¿Usted es?», comenzó. «Su ex marido», respondió él sucintamente. Ella asintió, aunque parecía insegura. «Déjenme comprobar primero si está dispuesta a recibir a ambos». Entró en la habitación dejándonos en el pasillo. Alejandro se apoyó contra la pared, claramente luchando por mantener la compostura. «Ha pasado tanto tiempo», murmuró, más para sí mismo que para mí. La trabajadora social regresó un minuto después. «Pueden pasar ambos, pero por favor recuerden que está muy débil. Intenten que la visita sea breve». Cuando entramos en la habitación apenas reconocí a la mujer postrada en la cama. Valeria, que una vez había sido hermosa y vibrante, ahora era apenas una sombra. Su rostro estaba demacrado, su piel amarillenta por la enfermedad, su cabello escaso. Los tubos y monitores que la rodeaban parecían más sustanciales que ella misma. Sus ojos, sin embargo, se agrandaron al vernos, un destello de reconocimiento y sorpresa al ver a Alejandro detrás de mí. «Vinieron», susurró su voz apenas audible. «Ambos». Me acerqué a la cama mientras Alejandro se quedaba un poco atrás, como inseguro de su lugar en esta escena. «Nos dijeron que querías vernos, Valeria», dije suavemente. Ella intentó asentir, el movimiento apenas perceptible. «Necesitaba, antes de irme,
Se detuvo un ataque de tos interrumpiendo sus palabras. Esperamos en silencio hasta que se calmó. Finalmente, con evidente esfuerzo, continuó. Necesitaba decirles que lo siento. Todo fue mi idea, saben, abandonarla en esa carretera. Alejandro dudaba, pero yo insistí. Las palabras salían entrecortadas cada una, costándole un visible esfuerzo. Alejandro dio un paso adelante acercándose al otro lado de la cama. Valeria, no tienes que hacer esto ahora, dijo suavemente. Ambos fuimos culpables. Ella negó débilmente con la cabeza. No, necesito decirlo. He vivido con esto demasiado tiempo. Volvió sus ojos hacia mí. Fui cruel egoísta. Te vi como un obstáculo, una carga, nunca como una persona. ¿Y ahora? Una lágrima solitaria rodó por su mejilla hundida. Ahora sé cómo se siente. Estar sola, enferma, ser vista como una inconveniencia. La ironía no se me escapaba. La vida había dado un giro completo poniendo a Valeria en la misma posición vulnerable que una vez me había impuesto. Te perdono, Valeria, dije sorprendiéndome a mí misma con la facilidad con que las palabras brotaron. Lo hice hace mucho tiempo. Ella me miró con asombro. ¿Cómo pudiste después de lo que te hicimos? Porque el resentimiento solo me habría mantenido prisionera, expliqué. Perdonar no fue un regalo para ustedes. Fue un regalo para mí misma. Valeria cerró los ojos, lágrimas escapando de entre sus párpados. Siempre fuiste más fuerte de lo que pensamos. Abrió los ojos nuevamente mirando ahora a Alejandro. Tú también estás aquí. Después de todo, él asintió incómodo pero presente. Compartimos mucho, Valeria, lo bueno y lo malo. Ella esbozó una débil sonrisa. Qué extraño final, ¿verdad? Los tres aquí después de todo lo que pasó. La visita continuó brevemente. Valeria estaba demasiado débil para hablar mucho más, pero algo parecía haberse aligerado en ella después de su confesión. Antes de marcharnos me tomó la mano con una fuerza sorprendente para su estado. La fundación, murmuró. Vi un reportaje. Lo que haces es hermoso. Gracias, respondí conmovida por este inesperado reconocimiento. Tengo una petición, continuó su voz apenas un susurro. No quiero morir aquí, en este lugar frío impersonal. Comprendí inmediatamente lo que estaba pidiendo, y la magnitud de la solicitud me dejó momentáneamente sin palabras. Llevar a Valeria a la Fundación Aurora. La mujer que había conspirado para abandonarme, ¿quieres venir a la fundación? Pregunté para confirmar. Ella asintió débilmente. Si me aceptas, para mis últimos días. Miré a Alejandro, cuya expresión reflejaba la misma sorpresa que yo sentía. No tienes que decidir ahora, dijo Valeria malinterpretando mi silencio. Entenderé si no quieres. No es eso, respondí rápidamente. Es solo que la fundación existe precisamente para personas que han sido abandonadas, Valeria. Personas como tú eres ahora. La ironía de mis propias palabras no se me escapó. Hablaré con los médicos para ver si es posible trasladarte. Una expresión de profundo alivio se dibujó en su rostro demacrado. Gracias, susurró. Gracias. Al salir del hospital, Alejandro y yo caminamos en silencio hasta el coche donde Miguel esperaba. Finalmente él habló. ¿Realmente vas a llevarla a la fundación? Sí, respondí sin dudar. Es lo correcto. Él me estudió con una expresión indescifrable. Eres extraordinaria madre. No creo que yo hubiera tenido esa capacidad de perdón. No se trata solo de perdón, expliqué. Se trata de romper el ciclo, de demostrar que hay otra manera de responder al abandono que no sea con más abandono. Alejandro asintió lentamente procesando mis palabras. Puedo visitarla allí no como su ex marido, sino como, no sé, como alguien que compartió parte de su vida. Por supuesto, asentí. Las puertas están abiertas para ti, Alejandro. Siempre lo han estado. 3 días después, Valeria fue trasladada a la Fundación Aurora. Le asignamos una habitación luminosa con vista a los jardines. El personal, aunque inicialmente sorprendido por la identidad de nuestra nueva residente, respondió con el mismo cuidado y respeto que ofrecían a todas las mujeres bajo nuestro techo. Catalina, después de conocer toda la historia, supervisó personalmente el cuidado de Valeria. Es una oportunidad de cerrar el círculo, me dijo. Para todos ustedes. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. Valeria, aunque cada vez más débil físicamente, parecía experimentar una especie de renacimiento espiritual.
La vi observar con asombro los pequeños actos de bondad cotidianos, Elena trayéndole flores frescas cada mañana, las residentes mayores visitándola para contarle historias, los médicos voluntarios asegurándose de que estuviera cómoda y sin dolor. Nunca pensé que la gente pudiera ser así, me confesó una tarde mientras le leía un libro. Tan amable con alguien que no se lo merece. La bondad no se trata de merecimiento, Valeria, respondí. Se trata de humanidad compartida. Alejandro visitaba regularmente, a veces trayendo pequeños regalos, libros, música suave, una bufanda de seda. Otras veces, simplemente sentándose en silencio junto a su cama. No era la relación que habían tenido una vez, pero había algo digno en su presencia constante durante estos últimos días. Una semana después de su llegada, una mañana temprano, Elena vino a buscarme a mi habitación. «Señora Rosa», dijo suavemente, «la señora Valeria está preguntando por usted. Los médicos dicen que es cuestión de horas». Cuando entré en su habitación, Valeria estaba más pálida que nunca, su respiración superficial y laboriosa. Alejandro ya estaba allí sosteniendo su mano. Rosa susurró cuando me vio: «Quería agradecerte por estos días, por mostrarme que existe otra forma de vivir incluso al final». Me senté al otro lado de su cama. «No hay nada que agradecer, Valeria». «Sí lo hay», insistió débilmente. «Me mostraste lo que es la verdadera dignidad. No la que viene del poder o el dinero, sino la que nace de la compasión». Quedamos en silencio un momento, solo el sonido de su respiración laboriosa llenando la habitación. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo finalmente. «Aquella mujer en la silla de ruedas, la que te encontró esa noche, ¿quién era?» La pregunta me sorprendió. «¿Por qué quieres saber?» «Porque en estos últimos días he soñado con ella», respondió Valeria. «En mis sueños me observa no con rabia, sino con comprensión, como si supiera algo que yo todavía no entiendo». Me senté al borde de su cama, ajustando suavemente la almohada para que respirara mejor. Su nombre era Mercedes Fernández. Era una ex jueza del Tribunal Supremo que dedicó su vida a ayudar a mujeres que habían sido abandonadas, como ella misma lo fue una vez. Los ojos de Valeria se abrieron ligeramente. «¿Ella también fue...?» «Sí», confirmé. «Por su propio hijo, en circunstancias parecidas a las mías». «¿Y qué pasó con su hijo?», dudé, considerando si debía contar toda la historia. «Sufrió las consecuencias de sus acciones. Lo perdió todo y eventualmente murió solo, sin haberse reconciliado jamás con su madre». Valeria cerró los ojos, absorbiendo la información. «Pero conmigo y Alejandro fue diferente», murmuró. «Ustedes nos dieron una oportunidad de redención». «Sí», estuve de acuerdo. «Esa fue mi elección y la de Alejandro». Una leve sonrisa tocó sus labios pálidos. «Gracias por esa última lección, Rosa, por mostrarme que hay otro camino además de la retribución». 2 días después, Valeria falleció pacíficamente mientras dormía. Alejandro estaba a su lado no como ex marido, sino como compañero humano en su viaje final. Organizamos un funeral sencillo pero digno en la capilla de la fundación. Para mi sorpresa, varias residentes de la Casa Aurora asistieron, mujeres que habían conocido a Valeria solo en sus últimos días, pero que entendían tal vez mejor que nadie el valor de un final compasivo. Después del funeral, Catalina me encontró en el jardín sentada en mi lugar favorito cerca de los rosales. Se sentó a mi lado en silencio por un tiempo antes de hablar. «Nunca entendí completamente por qué la abuela eligió el nombre Aurora para todo esto», dijo finalmente, «pero creo que ahora lo entiendo». «Ah, sí», pregunté curiosa. «La aurora viene después de la noche más oscura», explicó ella. «No es solo el fin de la oscuridad, sino el anuncio de un nuevo comienzo. Lo que hiciste por Valeria me mostró que ese nuevo comienzo es posible incluso en los momentos finales de una vida». Sonreí conmovida por su comprensión. «Mercedes se habría sentido orgullosa de ti». «De las dos», corrigió Catalina. «Tú completaste lo que ella comenzó, Rosa. Transformaste un proyecto de justicia en una misión de curación». 10 años habían pasado desde que Mercedes me rescató aquella noche lluviosa. A mis 72 años me encontraba en una etapa de mi vida que nunca hubiera imaginado posible, respetada, rodeada de una familia elegida, liderando una organización que había cambiado cientos de vidas. La Fundación Aurora se había convertido en un modelo a seguir en toda España. Nuestro programa Puentes había sido replicado en varias ciudades, demostrando que la prevención era tan importante como el rescate.
Habíamos expandido nuestros servicios para incluir asesoramiento legal, atención médica especializada, programas educativos y hasta pequeñas iniciativas empresariales dirigidas por nuestras residentes. Catalina, ahora directora ejecutiva, había aportado una visión fresca y energía renovada. Se había casado con un médico dedicado que colaboraba en nuestra clínica y juntos habían traído a la mansión a la primera niña en décadas, la pequeña Mercedes, una criatura de ojos vivos y espíritu indomable como su bisabuela. En cuanto a Alejandro, a sus 60 años se había convertido en un pilar del programa Puentes. Su transformación había sido completa de hijo ingrato a defensor incansable de los derechos de los adultos mayores. Nunca recuperamos la relación cercana de antes, pero encontramos una nueva forma de conexión a través del trabajo compartido. Un respeto mutuo había crecido entre nosotros y a veces, en raros momentos de tranquilidad, podíamos incluso recordar los buenos tiempos sin que el dolor eclipsara todo. Una tarde de primavera me encontraba en la oficina principal revisando los planes para un nuevo centro en Bilbao, cuando Elena entró con una expresión de urgencia poco característica en su rostro habitualmente sereno. Señora Rosa, dijo, acaba de llegar una mujer. Está con su nieta. La han abandonado en una gasolinera a las afueras de Granada. La nieta la encontró gracias a que alguien publicó su foto en redes sociales buscando a sus familiares. Me levanté inmediatamente. ¿Dónde están ahora? En el vestíbulo principal. La señora está muy alterada. La nieta dice que sus padres, los hijos de la señora, la dejaron allí con la excusa de ir al baño y nunca volvieron. Esto fue hace 3 días. Me dirigí rápidamente al vestíbulo donde encontré a una joven angustiada de unos 20 años junto a una mujer mayor que parecía completamente desorientada. La anciana miraba a su alrededor con ojos asustados, aferrándose al brazo de la joven como si temiera que también la abandonara. Bienvenidas, dije acercándome con calma. Soy Rosa Vega, directora de la Fundación Aurora. Gracias por recibirnos, respondió la joven visiblemente aliviada de encontrar ayuda. Soy Carmen y esta es mi abuela Dolores. No sabía a dónde más ir. Encontré información sobre la fundación en internet y... Han hecho lo correcto al venir aquí. La tranquilicé. Me volví hacia la mujer mayor y tomé suavemente sus manos entre las mías. Señora Dolores, está a salvo ahora. Los ojos de la anciana, nublados por la confusión y el miedo, se encontraron con los míos. En ellos vi el mismo terror que yo había sentido aquella noche en la carretera, la misma incomprensión ante la traición de los seres queridos. «¿Mis hijos?», preguntó con voz trémula. «Dijeron que volverían». «Estamos buscándolos», respondió Carmen rápidamente, intercambiando conmigo una mirada que decía lo contrario. «Mientras tanto, la señora Rosa va a cuidarte, abuela». Llamé a Elena y le pedí que preparara una habitación y avisara a nuestro médico residente. Mientras la acompañaba para que se ocupara de las necesidades inmediatas de Dolores, me quedé con Carmen en el vestíbulo. «Cuéntame qué pasó exactamente», le pedí. Carmen suspiró dejando caer los hombros en un gesto de agotamiento. «Mis padres llevaron a la abuela a visitar a unos familiares en Murcia. En el viaje de regreso se detuvieron en una gasolinera. Le dijeron que iban a comprar algo y a usar el baño. Simplemente se fueron. Un empleado de la gasolinera la encontró horas después confundida y llorando. Alguien publicó su foto en redes sociales buscando a familiares y así me enteré». «¿Has hablado con tus padres?», pregunté. Ella asintió, la rabia y la vergüenza evidentes en su rostro. Negaron todo al principio, pero cuando les dije que había testigos, confesaron. Dijeron que la abuela se había vuelto demasiado difícil, que con su demencia incipiente necesitaba atención constante y ellos no podían más. Reconocí el patrón, las mismas excusas que había escuchado decenas de veces a lo largo de los años. La carga del cuidado, la falta de recursos, el agotamiento emocional. Razones reales que, sin embargo, nunca justificaban el abandono cruel. «¿Y tú?», pregunté suavemente. «¿Cómo te sientes con todo esto?». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Avergonzada, furiosa. No puedo creer que mis propios padres... Siempre pensé que eran buenas personas. Ahora no sé qué pensar. Las personas complejas a veces toman decisiones terribles, dije recordando mi propia experiencia. Eso no significa que sean monstruos, pero sí que han cometido un grave error. «No sé qué hacer ahora», confesó Carmen. «Vivo en un piso compartido con otras estudiantes, no puedo llevarme a la abuela conmigo, pero tampoco puedo dejarla sola y desde luego no confío en mis padres después de esto. Dolores puede quedarse aquí», ofrecí.
Tenemos personal médico especializado en demencia y todo lo necesario para cuidarla adecuadamente. El alivio en el rostro de Carmen fue inmediato. De verdad, pero no sé si podemos pagar. Hay becas disponibles para casos como este, la tranquilicé. Y tú puedes visitarla siempre que quieras. De hecho, te animo a que lo hagas regularmente. Tú no la abandonaste, Carmen. Todo lo contrario, la encontraste cuando todos los demás la dejaron atrás. Mientras acompañaba a Carmen para reunirse con su abuela, sentí una extraña sensación de déjà vu. Otra mujer abandonada, otra familia rota, otro ciclo de dolor que intentaríamos transformar en sanación. Pero también vi la esperanza encarnada en esta joven, que a diferencia de mi hijo años atrás, había elegido el camino difícil pero correcto, permanecer leal, buscar ayuda, no dar la espalda. Esa noche, después de asegurarme de que Dolores estaba cómodamente instalada y Carmen había regresado a la ciudad con la promesa de volver al día siguiente, me encontré paseando por los jardines iluminados por la luna. Me detuve junto al banco favorito de Mercedes, donde tantas veces nos habíamos sentado a planear estrategias y compartir historias. 10 años, murmuré al aire nocturno. 10 años desde que me encontraste en esa carretera Mercedes. Mira lo que hemos construido juntas. El suave viento de primavera mecía los rosales, y por un momento sentí una presencia familiar, como si ella estuviera allí asintiendo con aprobación. Recordé sus palabras: hay poder en esa transformación, un poder que continuará mucho después de que todos nos hayamos ido. Y así había sido. La semilla plantada aquella noche lluviosa había crecido hasta convertirse en un refugio para cientos de mujeres, un faro de esperanza en la oscuridad del abandono. Pensé en todas las vidas que se habían entrelazado con la mía a lo largo de este camino: Mercedes con su férrea determinación, Catalina con su visión innovadora, Alejandro con su dolorosa redención. Todas las mujeres que habían pasado por nuestras puertas, cada una con su propia historia de pérdida y renovación. A mis 72 años, mirando hacia atrás en el camino recorrido, sentí una profunda gratitud. El abandono que debía haberme destruido se había convertido en el catalizador de mi mayor propósito. El dolor se había transformado en sanación no solo para mí, sino para tantas otras. Aurora, susurré mirando hacia el horizonte donde pronto amanecería. El final de la noche más oscura, el comienzo de un nuevo día. Y así, bajo el cielo estrellado de Andalucía, renové silenciosamente mi compromiso con el legado que Mercedes y yo habíamos construido. Un legado que continuaría mucho después de que yo también me hubiera ido, iluminando el camino para aquellas que, como Dolores, como yo misma, una vez se encontraban perdidas en la oscuridad de la traición familiar, mostrándoles que incluso en la noche más oscura siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. La rueda había dado un giro completo, pero no se detenía. Seguía girando, transformando víctimas en supervivientes, supervivientes en sanadores, dolor en propósito. Y en cada vuelta el mensaje central permanecía: nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo, para reconstruir lo que se ha roto, para encontrar luz donde solo había oscuridad. La Fundación Aurora continuaría siendo ese faro de esperanza, esa promesa de que la última página de nuestra historia nunca está escrita mientras tengamos el valor de